Es importante saber que a nosotros nos rige el código de la norma sismo resistente del 2010, el cual nos define el diseño de columnas como aquellos elementos estructurales cuya solicitación principal es la carga axial, ¿listo? A compresión. Generalmente por estos elementos se diseñan generalmente como columnas de concreto o pedestales. Listo, esencialmente lo que nos dice la primera imagen de la definición, que son elementos que están sometidos a carga axial y que son elementos tridimensionales que están dentro del plano, se refiere al elemento que va a resistir totalmente una carga de flexocompresión. ¿Esto qué nos quiere decir? El diseño de columnas trabajan principalmente a flexocompresión. Esta palabrita de flexocompresión lo que nos quiere decir es que es flexión, la posibilidad de pandearse, más carga axial, principalmente a compresión. Listo, recordemos que esos elementos generalmente son los elementos verticales. En una estructura generalmente son los principales elementos que van a resistir las solicitaciones laterales a causa de fuerzas externas, por ejemplo, los sismos. ¿Listo? Y también van a ser los principales en transmitir las cargas a la cimentación de esas cargas gravitacionales que tenemos en la estructura. ¿Listo? Ellos van a transmitir la carga por las vigas y la van a bajar a la cimentación. Entonces es importante aclarar que estas columnas controlan los desplazamientos laterales. En un sistema de resistencia a sismos, los principales elementos que deben modificar, cambiar sus secciones cuando no verifican derivas, son las columnas. Cambiar configuraciones de vigas o de losas no influye mucho en la verificación de la deriva. ¿Listo? Las columnas generalmente cuando se diseñan se distribuyen en tres tipos. Hagámoslo mejor un poquito más grande en la siguiente hoja. Así como vimos en zapatos, vamos a tener unas columnas perimetrales que principalmente por las condiciones de carga soportan una menor carga axial, ¿listo? Debido a que su aferencia es más corta. Entonces la carga axial que le va a llegar al centro de la columna es muy pequeña. Luego tenemos unas columnas centrales, perimetrales, las cuales van a tener un poco más de aferencia, por lo tanto su porcentaje de carga axial va a ser un poco mayor. Y por último tenemos esas columnas centrales, que son las encargadas de resistir casi que toda la carga axial que les corresponde, debido a que tienen una aferencia mucho mayor. Listo, entendiendo esto, vamos a continuar con un poquito de teoría. Listo, la norma nos plantea una responsabilidad si vamos a ejercer el diseño estructural, en donde nos dice que principalmente debemos proteger a las personas. Recordemos que el principal código que rige la norma es el de preservar la vida, por lo tanto siempre diseñamos para el daño, para que las estructuras se dañen y permitan la evacuación.
Luego la norma nos plantea unos capítulos, el título A, el cual nos da los requisitos sismo resistentes, el título B, para que recuerden, tenemos las cargas en caso de que no tengamos el respectivo avalúo de carga, y el que principalmente vamos a ver es el título C, que corresponde a concreto estructural y a sus parámetros de diseño. Listo, por allá en la norma también nos habla en el capítulo 2, diseñadores. Para ustedes ejercer como diseñadores estructurales deben tener o 5 años de experiencia específicos o un posgrado. Listo, este procedimiento de diseño principalmente se basa en disipar energía mediante daño. Como ya lo dijimos, lo que debemos hacer es preservar la vida. Ante todo, por lo tanto, diseñamos para que se dañen y permitan evacuación. ¿Cómo modificamos estos parámetros? Generalmente aumentamos la rigidez y la masa. Si volvemos a la ecuación, de dinámica, donde tenemos que fuerza es igual a masa por aceleración, vamos a plantearnos que esta aceleración es constante. Vamos a decir que para Ibagué tenemos un sismo, por ejemplo, de 2, y la masa va a depender de esa configuración que le establezcamos con el peso, ¿cierto? A mayor avalúo, mayor va a ser esa masa, ¿cierto? Por lo tanto, se nos va a aumentar 2 veces. Por eso es importante configurar de la mejor manera los elementos para que esta masa disminuya un poquito y así la fuerza horizontal sea un poco menor. Recordemos que la estructura se puede representar como un péndulo invertido. ¿Listo? Esta es la masa que modificamos nosotros con respecto al avalúo. La vamos a considerar como el peso. Esta parte va a ser la rigidez, la cual principalmente nos lo va a aportar las columnas. Entonces esa configuración, ese diseño de sus elementos va a permitir que cuando llegue esa fuerza lateral, el elemento no se desplace demasiado. Listo, generalmente las columnas trabajan a flexo-compresión, como ya lo dijimos, y también presentan unos tipos de fallas. Listo, el principal efecto que podemos ver es el efecto de columna corta. Por eso es importante entender que los elementos no estructurales también influyen en ese diseño. Podemos ver ahí en la imagen de ese efecto de la columna corta que cuando le colocamos un muro a mediana altura y lo pegamos totalmente a la columna, lo que hacemos es reducirle su longitud de movimiento, por lo tanto se va a fracturar o va a fallar en la parte que no esté restringida. Listo, este muro lo que hace es confinarla e impedir el movimiento. Entonces eso lo vamos a entender de la siguiente manera, para que lo vayan anotando y teniendo en cuenta. Esos tipos de falla principalmente puede ser aplastamiento, como lo vimos en zapatas, fluencia, va a hacer que el acero falle. Generalmente el falla atracción, listo, el solo aporta cargas a tracción. El concreto es el encargado de resistir todas las cargas a compresión. Otro tipo de falla, como lo vimos en el efecto de columna corta, es la estabilidad. La susceptibilidad a pandearse. Una columna entre más alta sea y más esbelta, el pandeo es la relación del ancho, ¿sí? del espesor de la columna sobre su longitud. Entonces, entre más alta sea y menos espesor tenga, menos robustez, es más fácil que llegue yo con una fuerza
y la tumbe, o si está totalmente confinada o empotrada, la pandee. ¿Listo? Por eso generalmente los pedestales que tienen una altura más cortica, cuando trato de moverlos, ellos se van principalmente a desplazar. Otra falla muy importante en columnas es el cortante. Como se ve en vigas, generalmente diseñamos y colocamos unos estribos. Vamos a tener generalmente una longitud de confinamiento, una longitud no confinada, que lo que nos va a generar es que en esos puntos se generen algo que se llama rótulas plásticas. Básicamente, donde estamos confinando, estamos diciendo que la estructura tiene que fallar en ese punto. Y por último, los otros efectos que pueden presentar por fallas son los efectos P delta. Ese efecto P delta es la falla por carga axial. Toda la carga que le va a estar llegando a la columna directamente al eje. ¿Listo? Debemos entender que estas solicitaciones, por eso les planteo la siguiente pregunta, vienen principalmente del efecto dinámico de la zona donde nos encontremos. Recuerden que Ibagué se encuentra en una zona de amenaza moderada, por lo tanto es muy propensa a sismos y efectos laterales de gran carga. ¿Listo? ¿Por qué son tan dañinas? Debido a que no se diseñan de la manera correcta o le colocamos esos confinamientos innecesarios, empiezan a sufrir daños desde temprana edad o en su etapa de servicio. ¿Listo? ¿Qué debemos diseñar en un elemento de concreto? Como una columna. Debemos diseñar el refuerzo longitudinal, que ya sabemos que se diseña principalmente a flexión, para evitar esos pandeos como tal. Y el otro es el diseño de refuerzo transversal. Ya sabemos que los estribos funcionan a cortante. Les planteo la siguiente pregunta para que la vayan pensando. ¿Para qué más sirven los estribos? Ellos tienen otras funciones que son muy importantes y que vamos a ir viendo durante el curso. ¿Listo? El procedimiento de diseño que nos plantea la norma ya sabemos que es el método de la resistencia, donde principalmente lo que hacemos es localizar el nivel de amenaza sísmica. Hallamos un A sub A y un A sub B dependiendo de la zona, el cual representa ese movimiento lateral del suelo. Generalmente los valores varían entre una amenaza baja, una amenaza intermedia y una amenaza alta. Cuando el coeficiente es de 0.25 hacia arriba es una amenaza alta. Muchas veces los encontramos en zonas donde es una amenaza moderada. Muchas veces son errores de escritura, ya que pues la norma fue redactada por abogados, y otras políticamente se cambiaron ciertas condiciones para que el suelo fuera un poquito más económico para invertir. Luego de plantear esos parámetros vamos a definir los movimientos sísmicos de diseño, donde planteamos la zonificación sísmica si tenemos uno, escogemos esos coeficientes, en base al tipo de suelo vamos a escoger unos coeficientes que se llaman FA y FB, que depende del perfil estratigráfico. Generalmente el estudio de suelos no lo da, sino tenemos que sacarlos mediante la norma, ya que tiene un espectro como mínimo que se debe utilizar para el diseño. Luego tenemos los diferentes grupos. Son el grupo 1, 2, 3 y 4. El 1 es el de menos importancia y el 4 es el que se debe preservar en cualquier situación, ya que deben servir de refugio o deben funcionar ante una eventualidad sísmica. El paso 3 que tenemos es la definición de las características de la estructura y del material empleado. Aquí es donde vamos a escoger el sistema estructural de mejor conveniencia para nuestro diseño. Entonces, en muros de carga, lo cual vemos un poquito más adelante, no tenemos elementos tipo columna, por lo tanto nos vamos a enfocar por ahora o en combinado, que tienen columnas, y pórticos resistentes a momento. Por allá al principio planteamos algo, o no sé si les he dicho,
el sistema combinado y el sistema dual básicamente es lo mismo. La diferencia que plantean en el sistema dual y combinado es la siguiente. Las columnas van a resistir el 70% del sismo. Significa que van a ser los elementos más dúctiles. Y los muros solo el 30%. En teoría se diseñarían con menos refuerzo y menos confinamiento. El combinado nos plantea que las columnas no van a ser tan dúctiles, van a aguantar el 30%, y los muros van a resistir el 70%. En concreto, esta diferencia no la podemos ver mucho, ya que a la hora de construir siempre se funden con el mismo material, o ese material va a variar si cambiamos de concretera, incluso si compramos el refuerzo a otro tipo de empresa. Por lo tanto, en elementos de concreto esa diferencia es muy poca. ¿Listo? Escogemos el material con el que vamos a diseñar, concreto estructural, que es el que estamos viendo. Existen otros tipos de elementos que son la mampostería estructural, las estructuras de acero y estructuras en madera. ¿Listo? En este paso también escogemos la capacidad, la cual principalmente depende de la zona donde nos encontremos. Ya dijimos que Ibagué pertenece a la zona DMO. Luego tenemos el paso 4, que es verificar el grado de irregularidad de la estructura, ya que esto nos va a castigar los elementos, principalmente las columnas, con mayores momentos y mayores cortantes. Luego verificamos ese cortante sísmico en la base, que dependiendo de esas irregularidades de la masa y de la zona de amenaza sísmica, nos va a demandar o mucha solicitación o poca solicitación. Principalmente, ¿qué debemos evitar? Que la estructura gire. Entonces, en la dinámica del movimiento debemos establecer que el centro de masa y el centro de rigidez siempre deben coincidir. Si estos dos puntos están muy desplazados, la estructura va a ser susceptible a torsión, y una torsión es muy difícil de evitar. El mejor diseño para la torsión es evitarla. Entonces, en una estructura, si tenemos irregularidades, ese centro de masa debe coincidir con ese centro de rigidez. Si están muy cerca, no hay problema. Pero en caso contrario, si están muy alejados, tenemos por acá el centro de masa y por acá el centro de rigidez. La estructura, cuando le llegue esa fuerza lateral por alguno de los puntos, va a ser propensa a girar. Por eso es importante evitar y controlar esos desplazamientos y esas rotaciones. El proceso de análisis estructural ya lo conocen, es verificar las derivas, plantear las dimensiones de los elementos. Controlar esos desplazamientos también ya lo saben realizar, lo cual es seguir el procedimiento de la norma, la cual igual nos plantea dos métodos, el método dinámico y el método de la fuerza horizontal equivalente. Esa verificación de derivas ya sabemos que nos establece que tiene que ser menor al 1% de la altura de entrepiso, no puede ser mayor. Y para elementos de mampostería es el 0.5%, como para que tengan ese dato a manera de cultura general. Luego pasamos al diseño de los elementos estructurales, en donde vamos a diseñar ese refuerzo para los elementos de concreto, dependiendo del sistema que escojamos. Recuerden que tenemos que hallar un coeficiente de disipación de energía, el cual depende de esas irregularidades y del sistema estructural que nosotros vayamos a escoger. Listo, el diseño de esos elementos, dependiendo de ese coeficiente,
el cual nos va a reducir el sismo debido a la capacidad de disipación de energía que tenga la estructura o que le planteamos nosotros, va a evitar una gran demanda de momentos de cortante y de carga axial para la columna. Con esto vamos a evitar que haya congestión de refuerzo. Por eso se debe analizar muy bien la estructura antes de diseñar. Y eso por último, lo cual vimos al inicio de la materia, lo cual es la cimentación, es donde transmitimos todas esas cargas y le colocamos la respectiva cimentación a la estructura. Luego las columnas se encuentran sometidas a carga axial pura, no existe. Si las quieren encontrar, generalmente son esos pedestales cuando hacemos una conexión de vigas de acero a elementos de concreto. Esos pedestales sí trabajan totalmente a carga axial pura, solo compresión. Pero las columnas, debido a esas solicitaciones que ellas resisten, que es flexión y esa carga lateral, ese cortante sísmico, siempre van a trabajar a flexocompresión. Entonces el planteamiento dinámico de la estructura, recuerden que es un péndulo. Lo que buscamos es que la estructura se desplace sin colapsar, o sea, que presente grietas. Esas grietas diagonales que se pueden ver son grietas a cortante. Como planteamos un modelo dinámico de la estructura, vamos a ver que esa estructura se desplaza de izquierda a derecha si planteamos un análisis en dos dimensiones, ¿cierto? Como lo hacíamos en pórticos, ¿cierto? Por el método de la rigidez o por trabajo virtual. Básicamente cuando vemos esas grietas, que son como unas X del zorro, para que lo vayan teniendo en cuenta, lo que nos dice es que ese cortante se va a presentar generalmente en los elementos a 45 grados. Entonces cuando tenemos el elemento y se presentan esas grietas, debido al movimiento sísmico, en teoría deberíamos colocar esos estribos no de manera horizontal, sino que deberíamos colocarlos a 45 grados. Pero constructivamente esto en obra es muy difícil. Entonces por eso se colocan de manera horizontal a 0 grados para elementos verticales y a 90 para elementos horizontales, que serían las vigas. Y planteamos esas longitudes de confinamiento para evitar ese agrietamiento. Listo. Luego tenemos que la norma nos plantea unos requisitos geométricos. Dependiendo de la zona de amenaza sísmica, vamos a plantear solo para DMO y DS. El requisito en DMI básicamente es haga lo que quiera, que sencillamente se van a presentar solo cargas a compresión y el concreto es muy bueno para eso. Entonces vamos a proceder a ver que la menor dimensión para capacidad DMO de un elemento es 25 centímetros. Las columnas en forma de T, C o I pueden tener una dimensión mínima de 20 centímetros, pero su área no puede ser menor que 625 centímetros. Bueno, es 6.25 centímetros. Listo, hay un pequeño error en la norma, se los transfirió tal cual como se encuentra. Creo que en algunas ya aparecen milímetros cuadrados. Pero lo que nos dice esto es lo siguiente. Para DMO nos plantea que la columna mínimo tiene que ser de 25 centímetros por 25 centímetros. ¿Listo? O que al menos una de sus longitudes
tiene que ser 25 centímetros. La otra puede ser otra dimensión, pero deben cumplir que tiene que tener 0.625 metros cuadrados. ¿Listo? Deben cumplir al menos con esa área si van a variar una de las dimensiones. Sugerencia: empiecen trabajando siempre con 25 por 25. ¿Listo? Para DES, lo que nos dice es lo siguiente: que tenemos unas dimensiones mínimas de 30 por 30. Si queremos variar una de esas longitudes, mínimo una tiene que ser 30 centímetros, la otra puede ser un B distinto, pero esa área tiene que cumplir con lo que nos dice la norma, 0.09 metros cuadrados. Eso es lo que nos plantea esta sección de la norma. Luego tenemos un requisito geométrico adicional para columnas, cuando tienen una demanda especial de ductilidad, la cual es que evitemos problemas de pandeo. Lo que hemos hablado ahorita, sencillamente si ustedes quieren subir esa columna a una gran altura, por ejemplo quieren construir un parqueadero, entonces van a diseñar su columna de tal manera que esa altura de entrepiso, o esa altura de piso, mejor, la altura de entrepiso, es hasta el borde superior de la viga. Esa H no pueden tener ustedes un elemento muy esbelto. A medida que vayan subiendo altura, deben ir ampliando ese elemento, darle una mayor robustez para que no se presente pandeo. Solo en capacidad especial. En DMO pueden dejar una columna esbelta siempre y cuando les cumpla con los parámetros de desplazamiento, que ya saben que es la deriva, y las solicitaciones por cortante, carga axial y flexión cumplan con lo mínimo. Listo, como ya hemos planteado, para resumirles, en DMI no hay requisitos especiales, pueden plantear incluso columnas de 10 por 10 siempre y cuando les cumple. Ya dijimos que para las columnas, entonces en DMO debemos cumplir con esa dimensión, que por lo menos tiene que ser 25 por 25, y deben cumplir con un área de 0.06 metros cuadrados. Para DES, la menor dimensión siempre va a ser 30, ya que tienen que cumplir con esa área de 0.09 metros cuadrados. Listo, los requisitos para el refuerzo. Entonces, este refuerzo está constituido por barras longitudinales paralelas, ejes a la columna, muy parecido a vigas, es ese refuerzo longitudinal, el cual es el refuerzo a flexión, que su función es la capacidad de aumentar esa flexocompresión. También diseñamos esa columna para que resista solicitaciones a cortante. Es ese confinamiento que le damos al hormigón o concreto armado. Listo, aquí les planteo esa pregunta. Hormigón armado para mí es una hormiga con armadura. Y el concreto armado es ese que va a saltar a los bancos. ¿Listo? La palabra en castellano o en español es concreto reforzado. ¿Listo? Para que nos vayamos planteando esa idea. Luego los requisitos para el refuerzo que nos plantea es que en la norma, la cual es una copia de la norma americana de la ASI 318 del 2008, recordemos que esa norma americana ya se actualizó a la versión del 2019 y nosotros estamos cerca de una actualización que es la NSR 20. Listo, por lo tanto tenemos que ir leyendo parámetros de diseño de la ASI 318 del 2019. Entonces lo que nos dice aquí básicamente es que podemos tener unas cuantías entre el 1% y el 4%. Esto lo que nos dice es lo siguiente: que el acero mínimo que podemos tener en una columna de ancho B y de largo L, donde B por L es igual al área del elemento, ese acero mínimo
Y eso es lo que nos plantea la norma sismo resistente, es que ese acero mínimo es el 1% del área del elemento. Y el acero máximo es el 4% para la NSR10 del área del elemento. ¿Listo? Recomendación: cuando ustedes estén llegando a una cuantía del 2%, cambien la sección. Esto se debe a que se puede presentar mucha congestión de refuerzo a la hora de construir, y el concreto como tal no va a entrar en el elemento y se van a presentar muchos errores de construcción. Entonces siempre procuran estar en ese intervalo entre el 1 y el 2%. A manera de cultura general, igual para que vayan leyendo la ASI, permite cuantías del 1% al 8%. ¿Listo? Lo cual es una demanda de acero muy grande. Entonces por eso procuren mantenerse entre el 1% y el 2% de la cuantía. Con eso van a facilitar mucho la construcción en obra. ¿Listo? El número mínimo de barras. Entonces aquí la norma también nos especifica que debe haber un número mínimo de barras de refuerzo. El mínimo para capacidad moderada es de 4 barras colocadas dentro de estribos rectangulares, y para DES es de 6. Entonces aquí volvemos a los dibujitos, que eso es más fácil verlo así. Entonces cuando ustedes la cuantía les dé por lo menos la mínima, que es el 1%, para DMO, el elemento mínimo debe tener 4 barras confinadas en estribos cerrados. 1, 2, 3 y 4. Ya saben que esas barras para elementos longitudinales, ¿cierto? Para ese refuerzo longitudinal mínimo son de medio, ¿sí? La número 4. Y los estribos son número 3. Para DES, en el elemento nos plantean que tiene que al menos haber 6 barras dentro de estribos cerrados. Esto con los mismos parámetros. La barra mínima longitudinal es número 4 y el estribo número 3, siempre y cuando la cuantía siempre sea del 1%, deben cumplir con ese parámetro. Cuando es mayor, 1.5% o incluso 2, el acero pues les va a aumentar. Pero el mínimo para DMO son 4 y para D son 6 barras. Eso para elementos circulares podemos diseñar o estribos normales circulares o los famosos espirales. Más adelante pues iremos viendo pues cómo se diseñan. Igual es la misma manera, es puro comercio. Luego tenemos un requisito de separación y recubrimiento. El recubrimiento mínimo para elementos que no estén dentro del suelo es de 4 centímetros, y cuando están dentro del suelo o expuestos a agentes químicos el recubrimiento mínimo es 7.5 centímetros. Listo, entonces la norma acá nos especifica que la separación libre entre barras es una separación S que no debe ser menor a 1.5 veces el diámetro de la barra longitudinal, la barra flexión, 4 centímetros, ni de 4/3 del tamaño del agregado grueso. Para nosotros es más fácil medir
entre barras, ¿cierto? Que esta S sea igual a 1.5, el diámetro de la barra, o cuando ya tenemos demasiado refuerzo, sea 4 centímetros esa separación. Si quieren utilizar el concepto del agregado, pues tienen que verificar esa granulometría del diseño de mezcla de cada una de las mezclas que vayan a utilizar en los diferentes elementos. ¿Listo? Luego tenemos los traslapos, son muy parecidos a los de las vigas, por no decir los mismos. Principalmente utilizamos traslapo a tracción, lo cual nos va a implicar una mayor longitud, ya que ese refuerzo tiene que fluir por obligación. Listo, él no puede fallar en ese punto, sino que tiene que empezar a fluir. Listo, para DMO ese traslapo generalmente se va a dar en los tercios de las columnas. Ya tenemos la columna DMO, tenemos una altura h, ese traslapo lo pueden hacer al tercio de la altura, ¿listo? Como ustedes van a subir varios aceros, por ejemplo 1, 2, 3 y 4, estos dos van a traslaparlos más abajo y las otras dos varillas las van a traslapar más arriba. Esto para evitar que tengan un punto crítico en la misma zona. ¿Listo? Para DES, lo que básicamente nos dice es que donde realicemos traslapos, listo, la zona que traslapemos, esa zona se debe confinar. Listo, el mismo requisito aplica para vigas. En donde realicemos ese traslapo de varillas, esa zona se debe confinar con los estrios que estemos utilizando. Ese es el resumen de esta parte de la norma. Listo, luego el refuerzo transversal, ya sabemos que tiene unos requisitos. Mínimo tiene que ser estrío número 3 cuando las varillas superan un determinado diámetro o una determinada congestión, pasamos a estrios de media o cuando esa solicitación acortante aumenta demasiado. Listo, eso generalmente se debe cuando aumentamos ese estrío. Para resumir, el mínimo es el que conoce. Número 3, al cual le van a hallar una separación confinada y una separación no confinada. ¿Listo? Cuando tenemos paquetes de barras o las varillas superan ese número 10, o sea más de 1 pulgada, generalmente colocamos paquetes de barras para evitar esa congestión de refuerzo. Ese estrío que las va a encerrar ya tiene que ser al menos una número 4. Esto para garantizar la ductilidad del elemento. ¿Listo? Entonces el refuerzo transversal también tiene unos parámetros. Sabemos que tienen que ser estribos cerrados a 135 grados y cuando empezamos a tener una demanda de acero grande tenemos que colocar estribos adicionales. Entonces, ejemplo, tenemos la siguiente columna
Ya tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5 barras. Un estribo normal, número 3, nos puede encerrar un máximo de 3 barras. Entonces vamos a tener ese estribo perimetral, el cual va a encerrar todo. Pero como ya tenemos 5, tenemos que colocar un estribo adicional en esta parte. Y eso no podemos dejar más de 2 varillas de esta manera dentro de un estribo. Obligatoriamente toca colocarle o unos ganchos o le colocamos sencillamente unos estribos adicionales para encerrar eso. Que viéndolo de mejor manera es lo que vemos en la imagen que tenemos acá, donde tenemos 1, 2, 3, 4, 5 barras. Como ya tenemos más de 2 barras que no están encerradas, le colocamos un estribo adicional, a lo mismo que en la sección que tiene ese ancho H. Esos son los requisitos que tenemos que plantear. Ese diseño acortante no es muy parecido al de viga, sencillamente tiene que cumplir con los siguientes parámetros: que esa separación sea menor de estas 4, o sea, menor a 16 veces el diámetro de la barra. OSS puede ser igual a 48 veces el diámetro del estribo, igual a la base o igual a la altura. Esto nos va a variar si estamos en DMO, ya que el requisito para confinamiento es B tercios, H tercios, 8 veces el diámetro de la barra, 16 veces el diámetro del estribo o 15 centímetros, la menor de esos 5 parámetros. La longitud no confinada sencillamente va a ser 2 veces la separación 1, o sea, la separación de confinamiento. Ejemplo, si nos da 8 centímetros, esa separación confinada tiene que ser al menos 16 centímetros. Listo, no puede ser mayor a eso. Puede ser menor, pero no puede ser mayor. Listo. Para esto me les tengo acá el resumen, donde nos plantea ya un poquito más de restricciones, que tenemos 6 veces el diámetro de la barra, B cuartos o H cuartos, 10 centímetros, siempre y cuando cumpla esta relación, y la separación no confinada 6 veces el diámetro de la barra, o menor o igual a 15 centímetros. Eso significa que en la longitud no confinada máximo podemos colocar 15 centímetros. Para DMI, como el cortante es tan pequeño, pueden cumplir con la separación no confinada tranquilamente. Para el caso de columnas circulares se permiten refuerzos en espirales, que de hecho son muy buenos, pero el comercio de ellos es un poquito engorroso y trasladarlos también es un poco difícil y dispendioso, y en obra colocarlos ni se diga. El diámetro mínimo de esa espiral también es 3 octavos, el espaciamiento entre espirales es de 75 milímetros, 7.5 centímetros. Lo que nos dice esto es lo siguiente: si en algún caso tienen que usar espirales, la separación entre esas espirales tiene que ser esa relación que nos pide la NSR, 7.5 centímetros. La gran ventaja de la espiral es que le da un muy buen confinamiento a la columna. Listo, luego la longitud de diseño. Generalmente nosotros diseñamos la zona de la altura de piso. Eso para que lo vean un poco mejor. Para que no lo imaginemos, recuerden que tenemos la viga, la cual empata con esa losa, y luego tenemos nuestro elemento. De acá a acá generalmente es donde nosotros diseñamos ese refuerzo. Para cortante, esa zona confinada, y ese refuerzo a flexión. Listo, esta zona pues debe cumplir con los parámetros de la viga en este punto, que sería el nudo de intersección entre la viga y la columna. Los estribos que van a mandar para colocarlos no van a ser los de la viga, sino que van a ser los de la columna, son los que van a subir acá.
Listo, los de la viga terminan en este punto. Y en este punto del nudo se van a dejar estribos con la longitud de confinamiento que traemos en este punto. Listo, esta es la altura de diseño. ¿Listo? El cambio de sección, la norma nos permite un cambio de sección porque generalmente cuando vamos subiendo de altura el cortante sísmico va siendo un poco menor. Entonces esto implica que la solicitación pueden bajar. Entonces siempre y cuando cumplamos con esa relación podemos disminuir la sección. Recomendación, no lo hagan. Solo si es estrictamente necesario. Debido a que cuando ustedes doblan ese acero, cuando van a cambiar sección, traen su acero acá y lo doblan para seguir, ya están colocando que este es un punto crítico. Generalmente ese punto crítico donde doblamos el acero es el nudo, en donde empata la viga y la columna. Entonces ya estamos diciendo que parte del acero acá entró en fluencia en ese momento que lo doblamos. Una opción que pueden hacer, si tienen que hacerlo, es tienen el elemento pequeño que van a reducir, vienen con el grande, traigan el refuerzo normal, lo terminan acá y traen unas varillas intermedias que van a hacer la cuantía de este elemento en el centro y las suben de manera pareja. Listo, para que no tengan que doblar ese refuerzo. Listo para el diseño. Resumiendo, ya sabemos que son columnas, elementos que trabajan a flexo-compresión. Si la cuantía llega a ser el 2%, cambien la sección, vamos a tener incluso mayor economía y más facilidades de construcción. Importante, las columnas no se diseñan con envolventes de carga, se diseña para todas las combinaciones. Ya iremos viendo cómo se diseñan, porque utilizaremos algo que se llama diagramas de interacción. Para que lo entiendan un poco mejor, es un diagrama de esta manera, en donde colocamos todas las combinaciones, esas 32, 16, 50 combinaciones que nos salgan en ese diagrama. Y el punto sencillamente no puede salir. Si se sale, debemos aumentar ese diagrama y ese diagrama se aumenta cambiando secciones. Aumentando refuerzo. Listo, generalmente las columnas se tienen que diseñar mediante el método biaxial debido a que el sismo llega por todas las direcciones. Listo. Eso sería referente a la teoría de diseño de columnas. Listo. El cual se diseña mediante el método de la resistencia, en donde establecemos que las fuerzas nominales las igualamos a esas cargas últimas y determinamos el respectivo refuerzo o la respectiva sección del elemento para que resista esas respectivas cargas.